Shalom, shalom, amados Sajinia Hayot, un gusto saludarles. El que les saluda, Rosh Pedro Cashbel. Reciban un saludo cordial de Keilah Internacional Emanuel con sede en la Ciudad de México. Le invitamos en este momento a estudiar junto con nosotros el ensayo número 6, que corresponde al libro del Bereshit. Recuerde que estamos llevando de una forma sistemática este estudio y ahorita estamos abordando todo el libro de Bereshit, el libro del Génesis, y posterior a ello, al término de él, vamos a continuar con el libro de Shemot, el libro del Éxodo, y así nos vamos a ir hasta llegar a Hit Galú, el libro de Apocalipsis. Bueno, como bien les decía, anterior a este tuvimos el ensayo número 5, que habló acerca de la destrucción de Sedom y Amorá. En otras palabras, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Bueno, la intención de nuestro Abacadosh era precisamente, al mandar una catástrofe de esa índole, era acabar con ciudades de pecado. Porque si bien sabemos, la ciudad de Sodoma era una ciudad llena de perversión. Ahí pues obviamente, si algo había demasiado era la lujuria, había deseos prohibidos, sí, incestos y cosas completamente muy mal vistas ante los ojos de nuestro Abacadosh. Era un erotismo prácticamente al 100%, desde el más grande hasta el más pequeño. Posterior a ello, la ciudad de Gomorra era una ciudad, un pueblo de gente trinquetera. Era un pueblo de apostadores, de jugadores, sí, de gente que hacía trueques y obviamente siempre unos a otros continuamente se robaban. Era una ciudad donde el fraude estaba completamente pues en su máximo esplendor. Por eso nuestro Abacadosh decidió destruir esas dos ciudades y acabar prácticamente con todo eso que estaba corrompido. Pero hay una situación que posteriormente pasó, que cuando Lot salió de ahí, obviamente con su familia, sabemos que dentro de esto sí pasó lo siguiente: la ciudad fue destruida. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Que Lot dijo lo siguiente: yo os ruego, señores míos, que aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance mal y muera. Era la petición en ese momento de Lot. Dijo, bueno, toda Rabashen, que él nos sacó de la tierra de pecado, pero él tenía miedo de ir a alguna ciudad y que la gente de esas ciudades también estuvieran mal. Esto que acabo de leer, mis amados, aquí en Ejayó lo encontramos en el libro del Génesis 19, verso 18. Y en el 19 dice, he aquí ahora, si hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora está esta ciudad, está cerca para huir, allá la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que me has hablado. Date prisa, escápate a ella, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que al español significa pequeño. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando Lot huye a esa ciudad, se escondió en una cueva. Y ahí fue lo que sucedió también por los grandes sabios, los grandes estudiosos, que se cometió también una falta. La intención era que al momento de salir Lot de esa ciudad las cosas se hicieran bien. Pero vamos a ver lo que dice el libro de Génesis 19, en su verso 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Aquí viene más adelante lo que fue considerado también como un error, que no se debería de haber cometido. Bueno, pero en ese momento
se pensaba que era lo correcto, lo que se tenía que hacer. Entonces dice en el verso 31, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. En el verso 35, y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron a su padre y dio a luz la mayor un hijo llamando su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó a su nombre Ben-Ammi, el cual es el padre de los amonitas hasta el día de hoy. ¿Qué vemos aquí? Obviamente que posterior a ello, mis amados hermanos y hermanas, hubo una cuestión de riña, sí, de riña entre familias, porque si vemos en el verso 37, dijo, y dio a luz la mayor un hijo y su nombre fue ¿cuál? Moab, ¿sí? Que posteriormente era muy conocido la tierra de los moabitas. Entonces, esto trajo una contienda y riña familiar. La determinación de Lot de disfrutar de la vida en Sodoma termina aquí en forma muy trágica. En una borrachera agravada, dice que pasó, hubo el pecado de incesto. Los hijos resultantes fundaron las naciones, ¿sí? Y estas fueron las familias de Moab y Amón, que durante siglos guerrearon contra sus parientes que se encontraban más alejados de ellos, pero que al finalmente fueron alcanzados. ¿Sí? ¿Quiénes eran estos? Los israelitas. E incluso no nada más trataron de guerrear o pelear contra ellos, sino también buscaron de muchas maneras que el pueblo del Eterno cayera en pecado. Por eso, mis amados Ajin y Ajayot, ¿sí? Hashem poderoso lo que buscaba era erradicar toda situación y falta, todo pecado de la tierra. Dice, pero que en el fondo el pensamiento de las hijas de Lot era prácticamente un pensamiento que había sido traído de la tierra de Sodoma. Entonces, por esa razón, ellas cometen este error y se levantaron dos jerarcas que posteriormente también buscaron la forma de hacer el mal al pueblo de Israel. Una trayendo guerra y la otra trayendo la intención firme de que ellos cayeran en pecado. Ahora pues, entrando al ensayo del día de hoy, que es hablar acerca del patriarca Abraham, vemos aquí que hay dos situaciones importantes en la vida de él. ¿Y cuáles eran estas? La fe y la obediencia. Para eso, mis amados Ajin y Ajayot, mis amados hermanos, hermanas y amigos que visitan esta página, quiero agradecer al Eterno porque la familia cristiana está visitando nuestro canal y nos han estado mandando mensajes, de lo cual agradecemos mucho y pedimos a nuestro Abacadosh que sea bendiciéndoles en gran manera. Al entrar en este ensayo del día de hoy, que es el ensayo número 6, vamos a ver cómo es que nace una gran amistad entre Abraham y el Elohim de los Shamaín. Repito, ¿cómo es que nace una gran amistad entre Abraham y el Dios Todopoderoso? Uso este término para que sea más entendible para nuestros hermanos y amigos que visitan su página. Vamos a ver entonces, primeramente, mis amados Ajin y Ajayot, quiero que todos tomemos nota de esto que es importante. Primeramente, entender el concepto de la palabra amistad.
Sí, para eso ya saben, les recomiendo que siempre tengan su escritura a la mano, sus bolígrafos y su resaltador para que sombreemos lo más importante de este ensayo. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver cuál es el concepto de la amistad. La amistad es una relación afectiva entre dos o más individuos que se sustentan en valores fundamentales como cuáles son el amor, la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso. Es algo, mis amados hermanos, que se va dando a través del buen trato y del tiempo. Por esa razón es que tenemos que ver que para que se pueda dar una amistad debe de haber estos factores, y principalmente uno de los lazos que pueden llevar a tener una amistad grande, larga y duradera, dice, es el tiempo, dice, es el trato, es la forma como las personas a través de la comunicación van a obtener ese vínculo hermoso llamado amistad. Para eso, mis amados hermanos y hermanas, también quiero comentarles que vamos a mencionar aproximadamente una serie de 10 puntos que quiero también que tomen nota acerca de ello. ¿Por qué? Estamos hablando de ¿quién? De nuestro patriarca Abraham. Sí, pero antes de eso, su nombre era Abraham. Sí, que ahí quiero que usted tome nota. Mire, el término Abraham significa en español padre de. Sí, cuando nuestro padre Abraham, nuestro patriarca Abraham, se le hace la mención que tiene que salir de su tierra. Esto lo vemos en la parasha Lech Lecha, cuando dice Yahweh llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra natal. ¿Sí? Ahí vemos entonces que desde ahí iban a comenzar una serie abundante de bendiciones que nuestro Padre bendito y amado iba a otorgarle a Abraham. ¿Por qué? Porque desde el primer momento que Hashem poderoso puso su mirada sobre Abraham, dice que alcanzó misericordia y gracia delante de él. Y por esa razón es que Hashem empezó a acercarse a él, porque veía un hombre justo, veía un hombre también obediente. Y por esa razón es que de ahí dice comenzó el trato entre el Adán, ¿sí?, el hombre, y el Dios poderoso que está en los cielos. Vamos a ver entonces esto, mis amados Ajín y Ajayot. El primer punto que vamos a tomar en consideración y anotar dice, Abraham es considerado como un patriarca bíblico. El segundo punto dice, Yahweh promete una alianza, la cual nace de una amistad. El punto número 3 dice, Yahweh le promete que haría de él una nación grande. Vamos a ver el punto número 4. Abraham rescata a Lot, que era cautivo del rey Cordolamoer de Elam, que dice entonces que Abraham también se convirtió en un Mashiach, en un Salvador, en su momento. El punto número 5, fue bendecido por el Cohen Melquisedec, rey de Salem. También es conocido porque en las escrituras viene como el sacerdote, ¿verdad? Bueno, el punto número 6 dice, Yahweh le promete un hijo a su esposa Sarai. ¿Sí? Ahí todavía no era Sara, era Sarai o Sarai. El punto número 7, Hashem rectifica su alianza con Abraham y le cambia el nombre. Aquí es donde lo que mencionamos, y le cambia el nombre de Abraham por Abraham. Por eso es que yo en muchos estudios así lo menciono, Abraham. Ha habido cuestionamientos en los cuales me han dicho, es que ¿por qué pronuncia de esa manera si el nombre que es correcto es Abraham? No puede ser correcto porque Abraham fue el primer nombre y hay personas que siguen llamándolo así, hasta esta manera.
hasta este tiempo, pero no, el nombre fue cambiado. Desde el momento que se hizo una alianza hermosa de amistad, y como decía yo hace unos momentos, y alcanzó gracia delante de nuestro Padre bendito y amado, dice, le fue cambiado del nombre Abraham, que solamente significa padre de, y al referirnos a una cuestión de padre de, quiere decir que era padre de ¿qué? De una pequeña comunidad, o incluso solamente de su familia y de sus allegados. Pero cuando Hashem reafirma su alianza con él, le cambia el nombre a Abraham y lleva implícito, obviamente, dice, se lo vamos a decir así, de una forma sencilla, ya entra ahí la letra H del término Hashem, ¿sí? Y dice, obviamente, se convierte ahí, esa letra se convierte en un puente que enlaza el nombre de él y el nombre del pueblo. Por eso, al decir Abraham, estamos viendo que al final tiene el término Am, que significa al español, del hebreo al español, pueblo, ¿sí? Por eso usted ha escuchado cuando se dice Am Israel, estamos diciendo el pueblo de Israel. Y entonces cuando ya lleva el nombre de Abraham, entonces ¿qué dice? Sí, que obviamente es el padre de un pueblo, el padre de una nación. Él tuvo la promesa de parte de nuestro Abacadosh que dice que su descendencia sería contada tan o igual que las estrellas. Aleluya, Baruch Hashem. Vemos entonces en el punto número 8, se establece por primera vez la misma de la circuncisión. ¿Sí? Abraham, por medio de él, dice que fue, obviamente, del primer hombre que fue circuncidado. Y por esa razón ahí se establece ese pacto entre el Padre y él, por medio de ¿cuál? De la circuncisión. Del término hebreo al español, conocido como Brit. Por eso tenemos que se llama Brit Milá, ¿sí? La circuncisión, el pacto de la circuncisión. Y cuando vemos que en el famoso, o conocido por todos, Nuevo Testamento, en realidad, pues no se puede decir que es Nuevo Testamento. Lo correcto es decir, sí, que es el pacto renovado, ¿sí? Para que todos tomemos eso en consideración. Vamos a ver también el punto número 9, el cual dice, es considerado padre de los hebreos y por medio de él nace el judaísmo. Para que usted tome nota, ¿sí? Por medio de Abraham nace el judaísmo. Y para los musulmanes, Abraham es considerado como la semilla de donde salió el fruto de su fe por ser el padre de Ismael. El punto número 10 dice que fue considerado en alta estima por toda la gente. Y la última promesa que le fue otorgada fue la de ser un hombre lleno de Jokmá, Jiksú y Daat. ¿Qué quiere decir esto al español? Sí, que la promesa cumplida que le fue dada a Abraham, que iba a ser un hombre lleno de ¿qué? De conocimiento, de sabiduría y de entendimiento. Aleluya. Baruch Hashem. Vemos aquí, mis amados, aquí que estos puntos son en verdad importantes de resaltar, porque de esta manera vamos entendiendo de lo que vamos a hablar en este momento. Por eso, para poder hablar de nuestro patriarca Abraham, hay que ver precisamente de dónde proviene, de dónde sale, ¿sí? Y vemos que esto comienza de la descendencia de Shem, un hijo de Noah. Y vamos a ver aquí, si usted nos acompaña, vamos al libro del Bereshit, al libro del Génesis 11:27, el cual aquí en la escritura que yo tengo a la mano dice la descendencia de Terach. En otras traducciones dice Taret, ¿sí? Porque a lo mejor usted lo va a encontrar ahorita en la que usted tiene en su mano y va a ver que dice Taret. Y lo que tenemos nosotros, pues dice, obviamente dice Terach. Vamos a leer, acompáñenme con su mirada, dice el libro de Génesis 11:27. Ahora bien, esta es la sucesión de Terach. Terach procreó a Abraham, a Nahor y a Harán, y Harán procreó a Lot. Harán murió en vida de su padre Terach, en su tierra natal, Ur de los Casditas,
En otras escrituras dice caldeos. Entonces dice el 29, Abraham y Nahor tomaron sus mujeres. La mujer de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor era Milca, la hija de Harán. El padre de Milca Yiscac. Ahora bien, Sarai era estéril y no tenía hijos. En el verso 31, Terac tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot de Harán y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Calditas hacia la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se establecieron allí. Los días de Terac llegaron a 205 años, y Terac murió en Harán. Posteriormente, más adelante, Yahweh llama a Abraham y le dice, tal y como lo menciona en la parashá Lech Lecha, le dice nuestro Padre bendito y amado. Vamos a leerlo en el libro del Génesis 12. Sí, vamos a leer del 12 al 3, que dice, Yahweh le dijo a Abraham, sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Ahí en el verso 3 dice, bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga, y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. En otras escrituras dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y a todas las familias de la tierra se beneficiarán por medio de ti. Entonces Abraham salió como Yahweh le había mandado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó a su mujer Sarai y a Lot, hijo de su hermano, y toda la riqueza que habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y se dirigieron a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta el sitio del Shechem, en la encina de Morec. Los cananitas estaban entonces en la tierra. ¿Qué dice en el verso 7? Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo, yo asignaré esta tierra a tu linaje, y él edificó un altar a Yahweh en ese lugar, ¿sí? Porque ahí el Padre se le había aparecido. En el verso 8, desde allí se trasladó a la serranía al este de Betel y montó su carpa. Con Betel al oeste y ahí al este se edificó un altar a Yahweh e invocó a Yahweh por su nombre. Luego Abraham viajó por etapas hacia el Negev. Y ahí vemos entonces, más adelante en el verso 13, cómo es que Lot y Abraham se separan. Ahí, mis amados Ajinejayot, tenemos que entender que vienen varias cosas, ¿verdad? Y entre una de ellas, algo que tenemos que resaltar al llevar este estudio, bueno, es que hay una gran promesa de parte de nuestro Abacadosh sobre él, sobre Abraham. Abraham era considerado por muchos el hijo de Adonai, ¿sí? Y más que nada, o sea, lo dije por muchos, pero también considerado por muchos como el amigo de Dios, como el amigo de Adonai. Por esa razón, haciendo un resumen, dice que uno de los lugares donde la gente fue a vivir después del diluvio, recordamos pues esto, muchos fueron a vivir a un lugar llamado Ur, que era un lugar que era esplendoroso, era un lugar bonito. Ahí se podían edificar casas. Dice que la gente se esmeraba en que al momento de entrar a la serranía de Ur, dice que el pueblo se veía bonito. ¿Por qué? Porque las casas se veían imponentes. Pero había un problema muy grande allí, mis amados hermanos, que ahí se adoraban, sí, existía la adoración a dioses falsos. Eso hacían en Babel, ¿sí? Entonces la gente de Ur era muy similar al pueblo de Babel. ¿Por qué? Porque eran, dice que ciudades donde había mucha idolatría.
De ahí vemos que los únicos que siempre se mantenían firmes en la fe a nuestro Padre bendito y amado eran Noé y su hijo Sem, o en otras traducciones dice Shem, porque ellos después del diluvio siguieron sirviendo a nuestro Padre bendito y amado. Bueno, al fin, después de 350 años después del diluvio, ¿sí?, el fiel Noé murió. Pero ¿qué dice? 2 años después nació el hombre que ves, ¿sí?, y del cual estamos escuchando hablar en este momento. Él era una persona muy especial para nuestro Padre bendito y amado. Y este hombre era Abraham, ¿sí? Él dice que escuchó el llamado de nuestro Kadosh, dice, y obviamente fue a habitar a la tierra de Ur. Posteriormente, nuestro Padre le dice, Abraham, lech lecha, sal de tu ciudad natal, dice, tú y tus parientes. Hasta ahí, mis amados hermanos, era todavía conocido y llamado como Abraham. Deja Ur, ¿sí?, y deja a los parientes que no te quieran seguir y ve a un país que yo te mostraré. ¿Y qué dice ahí entonces? Ahí viene la muestra de obediencia de parte de Abraham hacia nuestro Padre. Y dice, dejó atrás todas las comodidades de la tierra de Ur, dice, y porque había recibido la orden de nuestro Padre que tenía que abandonar el lugar. Y porque Abraham siempre obedecía a nuestro Padre bendito y amado. Por esa razón tuvo el nombramiento de el amigo de Dios, ¿sí? Bueno, ¿qué hizo entonces Abraham? Dice que él reunió a todos sus familiares, les dio el mensaje que nuestro Padre le había dado y que le dijo, es necesario obedecer a nuestro Dios, a nuestro Padre. Tenemos que salir de la tierra para ir al lugar que Él nos va a mostrar. Pero dice, obviamente, no todos hicieron caso al llamado de Abraham. Parte de la familia de Abraham salió con él cuando él se fue de Ur. Su padre, Terak, salió con él. También su sobrino Lot. Y claro, también su esposa Sarai. Con el tiempo, todos llegaron al sitio llamado Harán. Dice que en esa tierra murió Taré. Ya para ese entonces estaban muy lejos de la tierra de Ur. Después dice Abraham y su casa salieron de Elán, llegaron a la tierra de ¿dónde? A la tierra de Canaán. En otras traducciones dice Canaán. Allí Yahweh dijo, esta es la tierra que daré a tus hijos. Abraham se quedó en Canaán y vivió en tiendas de campaña. Hashem empezó a ayudar a Abraham y este llegó a tener grandes rebaños y ovejas y otros animales y cientos de siervos, pero él y Sara, dice, no tenían hijos. Cuando Abraham tenía 99 años, Yahweh dio una promesa y le dijo, tú serás padre de una nación grande. Serás padre de mucha gente. Pero ahí venía una pregunta, ¿cómo podía llegar a ser esto? ¿Sí? ¿O cómo era que podría llevarse a cabo cuando Abraham y Sarai ya eran personas grandes, eran considerados como viejos? ¿Cómo era posible que esto se diera, que pudiesen tener un hijo? Recordemos que cuando dice que cuando bajó Hashem por medio de sus ángeles a la tierra, dice, ¿qué pasó cuando Abraham nos vio? Dice que Abraham se postró sobre la tierra porque reconoció quiénes eran. Ellos llevaban un mensaje muy especial para él. Al visitarlo, lo pusieron al tanto de todas las cosas que el Eterno los había mandado. Una de ellas, a darles la gran noticia de que serían padres. Y la otra es que iban a destruir la tierra de Sedón y Amorá. Aquí hay algo que sucedió, que dice que cuando Sarai recibió esta noticia, sí, ella al escucharlo se rió.
¿Y qué dice en el libro del Bereshit 18:15? Por cuando en el momento que los mensajeros le dieron esta noticia, dice, Sarai se rió. Pero después, anteriormente, ella lo negó diciendo, no, yo no me reí. Quería de una u otra forma tratar de enmendar su falta, su error. En este caso, la Torá nos da como enseñanza que Sara escuchó al ángel anunciar que él y Abraham, dice, tendrían un bebé, y que en consecuencia, ¿qué pasó? Dice, ella se rió, manifestando, ¿acaso podremos en verdad concebir un hijo a pesar de ser ya unos ancianos? Ante tal muestra de incredulidad, el Todopoderoso la acusa en presencia de Abraham, su esposo, de dudar que él fuera capaz de realizar semejante milagro, a lo cual ella se niega diciendo, yo no me reí. Pero dicen, ya había sucedido, ya había pasado y ella se había reído. Aquí vamos a tratar de comprender esta parte, mis amados hermanos. Debemos comprender que cuando una persona espera durante muchos años que cierto hecho le ocurra o le suceda, llega un momento en su vida en que pierde las esperanzas de que esto suceda. Y su reacción natural es, al ser llevada esta noticia, pues dicen, ¿cómo puede ser posible si yo ya soy una persona grande? Dice, en verdad, no lo puedo creer. El hecho de que esta noticia sea completamente ilógica y más allá de la razón, aumentaría o aumentó en ese momento su incredulidad. Pero no significa que no creamos lo que oímos, sino que hay una lucha entre nuestro deseo de que sea verdad y el temor que no lo sea. Eso fue lo que en un momento dado experimentó Sarai cuando se le dio la noticia, porque dijo, es que pues en mí hay un 50% que lo creo, pero el otro 50% me dice que no crea. Tal como ella deseaba tener un hijo, no podría creer que esto pudiera llegar a ser verdad. Así, Sarai se desgarraba entre dos emociones. Por un lado, su descomunal deseo de tener un hijo, y por el otro, su miedo a que esto no llegara a suceder. Su risa era una expresión incrédula de este miedo y de su sentimiento de que ya, no era posible y que eso podría también ser un error. Pero dado que al mismo tiempo sí sentía el gran deseo, dice, y cuando escuchó esta noticia, eran dos emociones diferentes, una la incredulidad y la otra decir, sí, Padre, yo quiero tener un hijo. Y por esa razón dice que cuando recibió la noticia, pues obviamente en su corazón decía que sea verdad. Ella creyó que su risa era una expresión de alegría y no de negación. Por eso ella no estaba consciente de que estaba faltando a la verdad cuando negó que su risa proveniera de su falta de fe. Vamos a ver aquí que entonces, posterior a ello, dice que antes de despedir a los ángeles, a los enviados de nuestro Padre bendito y amado, dice, salieron juntos a despedir a los ángeles del Eterno. Y ahí fue cuando ya no había ninguna risa de parte de Sara, y que dijo, vio directamente a ellos y dijo que por favor perdonaran esa falta, pero que se entendiera que era en ese momento una situación de mezcla de emociones. En cambio, por ejemplo, Abraham desde el primer momento creyó en la promesa que fue hecha por nuestro Padre bendito y amado. Por esa razón dice que nuestro Padre les dio el regalo a ambos. En ese momento se dio el midá a Geset. ¿Qué quiere decir esto al español? Quiere decir que es el atributo de la misericordia. ¿Por qué? Porque nuestro Padre había mostrado su misericordia ante ellos y ellos al final dice, lo creemos porque viene de parte de nuestro Padre bendito y amado. Aleluya. Es posterior a ello, cuando llega el momento, dice que la fe de Abraham fue probada. Para eso
yo tengo en el canal de Teilín 121, ahí aquí abajito les voy a dejar el enlace para que vean ustedes el tema de la fe de Abraham probada. ¿Sí? Ahí lo tenemos, está grabado. Bueno, pues vamos a ver, miren, como lo estamos viendo ahorita aquí en esta lámina, podemos ver que está la representación de Abraham y su hijo Yisha, aquel que había sido prometido por nuestro Abacadosh. Y podemos ver que Abraham tiene ya tiene un cuchillo en su mano, pero que en algún momento dado dice que él pues sintió temor al recibir esta orden de parte de nuestro Abacadosh que de sacrificar a su hijo. Dice, pues por obvia, le dolía, porque había sido lo que habían pedido por muchos años él y su esposa, pero tampoco dudaron. Y por eso es que dice que él tenía esos dos atributos, la fe y la obediencia. ¿Sí? Dijo, pues si el Abba dio, Abba quitará. Sí, porque eso lo estamos leyendo de otra parte de los libros, para que usted lo entienda. ¿Sí? Por ejemplo, en algunas letras fue traducida de diferente manera, ¿no? Dios da y Dios quita. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí. ¿Qué vemos entonces? Si Hashem poderoso les había prometido que tendrían un hijo, ¿cómo era posible ahora, sí, que Hashem le pidiera esto que para Abraham era imposible en ese momento asimilar? Si nuestro Padre bendito y amado nos dio la promesa de que tendríamos un hijo, dice, entonces, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, tuvieron a un bebé, al cual llamaron Isaac, en español Isaac. Hashem había cumplido su promesa, pero cuando cuando Isaac tenía más edad, ¿sí? Yahweh probó la fe de Abraham. Llamó a Abraham y Abraham le contestó, aquí estoy, heme aquí. Entonces Yahweh dijo, toma a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, y ve a la montaña que te voy a mostrar. Allí, dice, ofrecerás como holocausto, ¿sí? En otras palabras, ofrecerás como sacrificio a tu hijo Isaac. Como veíamos hace unos momentos, dice, hubo gran tristeza en Abraham. ¿Por qué? Dice, porque él amaba mucho a su hijo. Y vino a la media de su mente la remembranza acerca de la promesa que les había hecho nuestro Padre de que tendrían un hijo. Entonces, al escuchar esto, que quería que se llevara a cabo un sacrificio en el cual estaba incluido su hijo, él dice, entristeció. Pero jamás dijo, no puedo en algún momento dado desobedecer, más si esta indicación viene de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podría pasar? ¿Sí? ¿Cómo se podría entender en algún momento dado que a un hijo amado, ¿sí?, se le tuviera que quitar la vida? Abraham no entendía, pero todavía dice, había algo que le decía, debo de obedecer a nuestro Padre bendito y amado. Cuando llegó a la montaña, dice, Abraham tomó a Isaac y lo puso sobre el altar que había hecho. Entonces, dice, tomó el cuchillo para levantar su mano sobre su hijo. Pero en ese mismo momento el ángel de Adonai llamó y le dijo, Abraham, Abraham. Y él contestó, aquí estoy. No le hagas daño, no le hagas nada. No intentes levantar tu mano contra el muchacho. Ahora, dijo nuestro Padre bendito y amado, sé que tienes fe en mí. Y no nada más tienes fe, sino también muestras obediencia. Porque no has retenido a tu hijo, sí, a tu único hijo de mí. Aquí vemos cuán grande era la obediencia y la fe que tenía Abraham por nuestro Padre Celestial. Él creía que nada le era imposible, porque él decía, bueno, si Hashem me quitará a mi hijo, seguro él me lo recompensará. Y por eso dice que tuvo miedo, pero con miedo
tuvo la fuerza para levantar su mano. Pero ¿qué dice entonces? Que Hashem dijo, no le hagas nada al muchacho. Ahí vemos entonces, mis amados hermanos, cómo Dios, ¿sí?, no quería en ningún momento dado que él le quitara la vida a Isaac, ¿sí?, sino que obviamente era probar la fe, era probar la obediencia de Abraham. ¿Qué hizo entonces nuestro Abacadosh? Que dice que hizo que volteara la mirada a Abraham y vio cómo entre los arbustos, cerca de ahí, estaba un carnero, el cual dice se había él enredado entre los arbustos. Y ahí fue donde se tenía prácticamente, ¿sí?, al animalito para que fuese sacrificado en vez de Isaac. Con esto queremos entender, mis amados hermanos, cómo es que nuestro Abacadosh, ¿sí?, probó a aquel que sería más adelante el padre de multitudes, el padre de una gran nación, y de la cual ahora formamos parte usted y yo. Sé que es mucho decir, sé que es mucho pedir, que nosotros algún día podamos tener la misma fe, la misma obediencia que nuestro patriarca Abraham. Pero lo que sí debemos de hacer es que nosotros tenemos que tener la fe así, aunque sea muy pequeñita, pero creer que para Él nada es imposible. Y si en algún momento nuestro Padre bendito y amado nos llama a hacer una tarea, obviamente no creo que Él nos pida algo de esa magnitud, ¿sí? Pues nosotros hagamos lo posible por agradarlo a Él, ya que Él en su momento también ofreció a su único Hijo para salvación, redención y restauración de nosotros, los que ahora fuimos comprados a un precio de sangre. Por eso, mis amados Ajín y Ajayot, si este ensayo nos debe de dejar mucho, pero mucho de enseñanza, el entender que la fe y la obediencia, dicen, trae mucha bendición. Que nuestro Padre bendito y amado les guarde, les bendiga y les proteja. Recuerden, mis amados hermanos, compartir entre sus familiares, entre sus amigos, sus compañeros de labor, ¿sí?, estos estudios. Recuerden que es muy importante que el mensaje de la Escritura se difunda. Y recuerde, la Torá es vida y el saber fortalece. Aleluya. Shalom, Ubrajot, buenas y dulces. Que nuestro Abacadosh les guarde, les proteja y les bendiga. Kol Tu. Amén.